Apreciados jóvenes, tengan ustedes un buen día. Como les había dicho, voy a tratar de grabarles un pequeño video sobre lo que es el texto argumentativo para que nos quede un poco más claro y puedan desarrollar mejor sus actividades o trabajos durante la semana. Una sugerencia, siempre que yo realice la redacción de un texto, es importante que ese texto pase por un proceso de revisión. ¿Por qué? Porque en el primer texto que realizo siempre va a haber errores. Y cuando ya nosotros pasamos un proceso de revisión, nuestro texto va a quedar mejor. Sobre todo les digo esto porque en la mayoría de sus actividades o trabajos que siempre me están presentando hay muchos errores ortográficos. También no me están utilizando bien los conectores. Entonces ahí en la información que se les ha dado el día de hoy en el módulo de aprendizaje, se les está precisando qué conectores deberíamos ir empleando, ya sea en la introducción, en la tesis, en los argumentos. ¿Para qué? Para poder realizar un mejor trabajo. Bien, para comenzar entonces, vamos a trabajar lo que es la primera pregunta. Los textos argumentativos, dice. En primer lugar, ¿cuál es la intención de un texto argumentativo? Cuando yo hablo de la intención de un texto argumentativo, estoy hablando básicamente de con qué propósito el escritor ha realizado este texto. Es decir, la intención no es otra cosa que el propósito. Acá dice, un texto argumentativo es aquel que tiene que convencer, modificar o en ocasiones reforzar la opinión del receptor. ¿Quién es el receptor? El destinatario del texto, en este caso. Muy bien, cuando yo hablo de convencer, ya, si ustedes se dan cuenta, son tres intenciones básicamente, convencer, modificar y reforzar una opinión. Convencer, ¿qué quiero lograr a través de convencer? Quiero lograr que la persona que lea mi texto esté de acuerdo con lo que yo digo y lo acepte como una verdad. Cuando yo digo modificar, se refiere básicamente a modificar una conducta, una actitud, una acción. Entonces, con mis argumentos o con mis ideas y opiniones, yo voy a lograr que ¿qué? Que la persona que lea el texto, por ejemplo, deje alguna conducta inadecuada, de repente deje el uso del cigarrillo, o deje de ser impuntual en alguna de sus actividades. ¿Por qué? Porque estoy tratando de qué hacer, no solamente de convencerlo, sino crear en él una modificación de conducta o de actitud. Asimismo, también me sirve para reforzar la opinión del receptor. De repente el receptor coincide con mis ideas. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? No voy a hacer necesariamente convencerlo, ni tampoco voy a modificar ninguna actitud, pero sí voy a reforzar sus ideas. De repente él tiene la misma idea que yo, pero no lo tiene tan claro. Con mis ideas y mis opiniones, yo voy a reforzar su opinión. Acá dice, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer mediante razones que sean aceptables, fuertes y capaces de resistir las razones en contra. ¿Qué son las razones en contra? Son los contraargumentos. Cuando yo planteo mis argumentos, mis ideas u opiniones, tengo que plantearlas de manera sólida, que no las puedan contraargumentar o refutar tan fácilmente. O sea, tengo que pensar en qué me puede decir la otra persona que está en contra mía y que va a buscar cualquier punto débil para contradecirme. Entonces, eso es importante cuando yo realice mis argumentos. Tienen que ser sólidos y tienen que tener una base también de repente científica o una base bibliográfica en la cual se respalden. Cuando yo hablo de base bibliográfica me refiero a una fuente, sea un libro, sea una revista, o de repente alguna información de una página web, o también alguna cita textual de algún escritor. En segundo lugar, ¿de qué partes consta el texto argumentativo? Como ya les había comentado, el texto argumentativo consta de tres partes. Tenemos la tesis, los argumentos, o también llamado cuerpo argumentativo, y la conclusión. Ahora, la tesis muchas veces está dividida en dos partes, en lo que es la introducción, una breve introducción del tema que voy a hablar, y el planteamiento de la pregunta, ¿ya? Donde se sustenta la tesis, o la idea donde se sustenta la tesis.
Entonces, ¿qué es la tesis? Es la idea que se pretende defender o rebatir. Yo tengo que tener bien claro sobre qué voy a hablar, en primer lugar. Luego, de eso que voy a hablar, tengo que tener en claro qué voy a defender o qué es lo que quiero lograr a través de esta idea. Porque esta idea va a ser fundamentada en los argumentos. Una buena tesis, ¿qué debe tener? Debe ceñirse al tema, es decir, tener un alcance limitado. Un tema muy amplio es difícil de desarrollar. Tengo que tratar de centrarme en un tema específico y hablar sobre él. No puedo plantearlo de manera muy general y tratar de hablar muchos puntos porque me voy a perder en el proceso. La idea es delimitar bien mi tema. Si vamos a hablar de repente de lo que es la violencia escolar en este caso, porque ese es nuestro tema para nuestro texto argumentativo, entonces centrémonos en uno de los aspectos, ¿no? De repente, puedo hablar básicamente de lo que es la violencia escolar en el aspecto psicológico, o puedo trabajarlo ambos, el aspecto psicológico y el aspecto físico, de delimitarlo bien, para no explayarme mucho y salirme del tema. Luego dice, se debe formular de forma afirmativa, evitando palabras cliché o metáforas. Cuando hablo de forma afirmativa, como yo les estaba diciendo, en algunos casos la tesis se plantea en forma de pregunta, ¿sí? O también lo puedo hacer en forma afirmativa, con la intención, por ejemplo, de convencer directamente, en este caso, al destinatario de mi texto. Más adelante se les va a plantear un ejemplo de tesis donde van a entender mucho mejor esta parte. ¿Qué son los argumentos? Los argumentos son las razones que apoyan la tesis. Es importante elegir bien los argumentos, ya que un argumento mal formulado invalida la tesis. Entonces, los argumentos que yo voy a elegir tienen que ser, tienen que estar sustentados en explicar la tesis. Ya tengo que explicar la tesis a través de mi argumento. Y tengo que formularlo bien. ¿Para qué? Para que no me puedan contraargumentar. Luego dice, debemos graduarlos por orden de importancia y no olvidar poner ejemplos adecuados. Cuando yo digo por orden de importancia, tengo que hacer un pequeño, de repente, una pequeña estructuración previa. Lo pueden hacer en un papelito aparte, donde digo qué y qué puntos voy a hablar sobre el tema. Es bueno que me realicen esa previa planificación y organícenlo. De repente el punto 1 no es tan importante, entonces lo voy a reorganizar y lo pongo al último. Y el que estaba de repente por el centro, el más importante, lo pongo con prioridad 1. Tengo que ir adaptándolo según la importancia que tenga cada uno de mis argumentos o de los subtemas que voy a hablar dentro del texto. Es importante también no olvidar los contraargumentos que se pueden oponer a nuestro razonamiento, para que de esta manera podamos evitar de repente o tengamos bases más sólidas en los argumentos y la persona que esté en nuestra contra no pueda acogerse de esos puntos débiles para contraargumentar. Por último, la parte, para mí tal vez una de las más importantes, creo que es la conclusión, porque es la parte final en la que recordamos los puntos más importantes de nuestra argumentación. Es decir, es la síntesis de lo que se habló en la tesis y sobre todo de los puntos más esenciales que se desarrollaron en los argumentos. Dice, de forma resumida, ordenada, para que los recuerde el receptor y de ese modo consigamos convencerlo. Es decir, la conclusión no es otra cosa que una síntesis o un resumen de la tesis y de los argumentos. Acá también podemos concluir con una frase, como ya les había dicho anteriormente. La frase me va a servir ¿para qué? Para consolidar y que quede más de repente claro mi intención en el texto argumentativo. Acá tenemos un ejemplo muy chiquitito. Este no quiere decir que así lo van a hacer su texto argumentativo, sino este es un ejemplo pequeño como para que me capten mejor la idea. Por ejemplo, la tesis. Fumar perjudica seriamente la salud. Esa es la idea. Miren, es una idea que es afirmativa. Me está diciendo fumar perjudica seriamente la salud. Me está afirmando, ¿verdad? También lo podría plantear como pregunta. ¿Será cierto que fumar perjudica seriamente la salud? También lo puedo plantear, eso ya depende de ustedes cómo lo quieren desarrollar. Lo puedo hacer en forma de pregunta o lo puedo hacer en forma afirmativa. Ustedes eligen.
Además, en la tesis, como les había dicho anteriormente, yo puedo trabajar con una breve introducción. Yo podría comenzar, el fumar es dañino para la salud porque hay muchas estadísticas que me demuestran que hay un alto grado de personas que después de fumar sufren de cáncer al pulmón. Entonces, y luego planteo, fumar perjudica seriamente a la salud. Entonces, ¿fumar perjudica seriamente a la salud? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta ahí. Entonces, la tesis puede ser directa, algo chiquitito como en este texto, o puede ser con una breve introducción y luego se plantea la tesis en forma afirmativa o en forma de pregunta. Los argumentos. Acá los argumentos para esta tesis serían, según estudios realizados por especialistas de todo el mundo, el tabaco produce cáncer en un tanto elevado de la población. Este es el primer argumento. Y luego dice, está comprobado que la gente que fuma tiene menos capacidad pulmonar, lo que disminuye su calidad de vida. Entonces tenemos dos argumentos. El primero, que está comprobado que el tabaco produce cáncer. ¿Y está comprobado por quién? Por especialistas. No lo dices tú, no lo dice el escritor, lo está diciendo en base a lo que dicen los especialistas. ¿Ya? Entonces mis argumentos tienen que tener bases sólidas, como en este caso, su base es que no lo dice él, sino que lo dicen los especialistas de todo el mundo. Y luego tenemos, está comprobado que la gente que fuma tiene menos capacidad pulmonar, lo que disminuye su calidad de vida. Ya esto es un argumento de conocimiento general, porque todos sabemos que aquella persona que fuma disminuye su capacidad pulmonar y por lo tanto, al tener mal el pulmón o al tener mal los pulmones, va a tener una menor calidad de vida. Ya, eso es un argumento de conocimiento general. Más adelante se les va a explicar los tipos de argumento también. Por el último, miren, tenemos la conclusión. Atendiendo a los razonamientos expuestos, ¿cuáles son los razonamientos expuestos? Todo lo que se mencionó anteriormente. Podemos reafirmarnos en la teoría de que fumar perjudica seriamente a la salud. Podemos repetir la tesis o podemos reafirmarnos en la teoría de que si nosotros caemos en el mundo, en este caso de las drogas o de fumar, ¿qué va a pasar? Vamos a perjudicar seriamente nuestra salud o tener una menor calidad de vida. A eso se refiere la conclusión. La conclusión resume lo que se mencionó en la tesis más lo que se menciona en los argumentos. Y podríamos concluir, por eso, amigo o amiga, te invito a que evites fumar o dejes el cigarrillo si ya lo estás usando. Terminar con una frase nos va a ayudar mucho más para captar la atención del público en este caso. En tercer lugar, ¿qué tipos de argumentos podemos utilizar? Ya, esto es importantísimo que lo tengan en cuenta al momento de la redacción de su texto. Existen 5 tipos de argumentos. Tengo el argumento de autoridad, el argumento de reconocimiento general, el argumento de causa-efecto, el argumento afectivo-emotivo y el argumento de experiencia personal. ¿En qué se diferencian o qué son cada uno de ellos? Muy bien. El argumento de autoridad dice, en este caso, en él se citan las palabras de estudiosos, expertos, organizaciones de probada credibilidad que manifiestan una opinión semejante a la que estamos defendiendo. ¿Ya? Entonces, acá lo que ustedes van a trabajar son las citas textuales. ¿Pero de quién? No de ustedes, sino de expertos, de personas que manejan el tema. Por ejemplo, yo podría decir, según la Organización Mundial de la Salud, ¿no? ¿Qué es la Organización Mundial de la Salud? Es una entidad reconocida. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, se conoce que hay un alto grado de baja de calidad de vida en aquellas personas que fuman. ¿Pero quién lo dice? ¿Lo digo yo? No, lo dice la Organización Mundial de la Salud. A eso se le llama argumento de autoridad. O también puedo citar a una persona. Según Gabriel Jiménez, escritor del texto La vida prohibida, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer ahí? Entonces lo cito al autor, lo cito su libro y cito lo que dice.
Y ese argumento se llama un argumento de autoridad porque me va a ayudar a fundamentar mejor mis ideas. Luego de que utilizo el argumento de autoridad, también tengo que yo plantear mis ideas. Cuando hablo de un argumento de conocimiento general, se defiende una idea que es ampliamente aceptada por nuestra sociedad, suponiendo con esto que la mayoría no se equivoca, lo que lleva en muchos casos a formular lo que llamamos tópicos, a saberes que la sociedad ha admitido como válidos o presuposiciones. Acá, por ejemplo, se refiere a ideas que son ampliamente conocidas por todos. Por ejemplo, si yo digo que en este caso, que robar es malo, todo el mundo va a estar de acuerdo con ese argumento. ¿Por qué? Porque para todas las personas en el mundo, el robar está mal, o es un antivalor que afecta y perjudica a otras personas. A eso se le llama un argumento de conocimiento general, un argumento que es aceptado por el común de las personas, porque para todos, porque todos coinciden de repente en mi opinión. Luego tenemos argumento de causa-efecto. Se presentan las razones de un hecho probando las causas. Estas deben tener un cierto rigor científico. Acá planteo una causa que me va a traer como consecuencia un efecto. Por ejemplo, ¿no? Yo podría poner, la contaminación es la causante del calentamiento global en el mundo. Entonces, ¿cuál es la causa? La contaminación. ¿Y cuál es el efecto? El calentamiento global en el mundo. También lo podría reformular. Las personas que no cuidan el medio ambiente producen contaminación. ¿Cuál es la causa? Las personas que no cuidan el medio ambiente. ¿Y cuál es el efecto? Que se produce la contaminación. Entonces, a eso llamamos argumentos de causa-efecto. Luego tengo el argumento afectivo-emotivo. ¿Qué hace aquí el escritor cuando hablo de afectivo-emotivo? El emisor hace uso de los recursos con los que intenta conmover al receptor, introduciendo efectos de tipo sentimental que provoquen compasión y benevolencia. Puede hablar de repente de un caso específico en el que se hable de repente de cómo le fue a esta persona que le gustaba de repente fumar, y cómo es que su vida fue cambiando y degradándose a tal punto que ya no tuvo calidad de vida, o que incluso falleció. ¿Qué está haciendo con esto el escritor? Está tratando de ¿qué? De conmoverte, de llegar a tu corazón y hacerte sentir triste por lo que le ocurrió a esa persona, y de esa manera convencerte de que si tú eres un fumador, ya no lo hagas. ¿Por qué? Porque podría ocurrirte lo que le pasó a la persona o al caso que planteó en sus argumentos. Por último, tenemos el argumento de experiencia personal. El emisor pone sus propias experiencias como razón o argumento. No es demasiado riguroso y además tiende a ser parcial. Tanto el afectivo emotivo como el argumento de experiencia personal tienen algo en parecido. ¿Cuál es la diferencia? En el de afectivo emotivo, plantea situaciones que te van a conmover y que te van a hacer sentir incluso culpable de repente para que cambies de actitud. Mientras que en el de experiencia personal, él va a plantear sus propias situaciones de vida, lo que él ha vivido o lo que él ha experimentado con otras personas de repente. ¿Para qué? Para convencerte de que si tú sigues de repente actuando de esa manera, vas a terminar mal. Acá tenemos algunos ejemplos. Después de repasar los tipos de argumentos, adjudica el nombre correspondiente a estos ejemplos. Esto sí lo van a hacer ustedes en casita, ¿ya? ¿Para qué? Para que un poquito se ayuden. Acá dice, puedo afirmar que el teatro, además de espectáculo, es un medio eficaz para el aprendizaje personal. Muchos de mis conocimientos nacieron gracias a mi afición teatral. ¿Qué tipo de argumento será este? ¿Será de conocimiento general? ¿Será afectivo emotivo? ¿Será de experiencia personal? ¿Será de autoridad? Ustedes tienen que elegir, por favor, a qué argumento pertenece. Luego tengo, la siniestralidad vial crece cada día más por el exceso del alcohol. Disculpen, hubo una interferencia. A ver, vuelvo a repetir. La siniestralidad vial crece cada día más por el exceso de alcohol. La conducción temeraria.
los adelantamientos incorrectos. Y esto es fácilmente demostrable. Entonces, ¿qué tipo de argumento será este? También tengo que elegir. En épocas de crisis, es normal que los pocos puestos de trabajo se adjudiquen a los hombres, ya que desde siempre han sido ellos el sostén de la familia. Hasta ahí tengo 3 casos, cada uno va a corresponder a uno de los tipos de argumento. Ustedes tienen que seleccionar a qué tipo de argumento pertenece. El 5. En nuestra sociedad desarrollada, nos bañamos desperdiciando cantidad de agua. Con esa agua, una familia del tercer mundo podría cubrir sus necesidades. Y por último, o bueno, debió ser antes, el número 4, según Greenpeace, las pruebas que el gobierno francés experimenta en Mururoa suponen un ataque irreversible al medio ambiente. Me parece que este va a ser el más sencillo de identificar porque me está diciendo según un escritor, ¿no? Según un personaje. Entonces ustedes tienen que determinar a qué tipo de argumentos pertenecen los 5 ejemplos que se les acaba de mostrar. Por último, acá tenemos, o bueno, ya casi para terminar, tenemos la importancia de la lengua española como título. Ese sería el tema o el título en este caso. Luego tenemos la situación de partida, que sería la introducción. Si ustedes se ubican en la información que les he mandado, la situación de partida es la introducción. Luego viene la tesis, luego vienen los argumentos y por último la conclusión. Entonces dice, la introducción sería, por el número de sus hablantes, el español es la quinta de las grandes lenguas del mundo. Solo la aventaja el chino, el inglés, el indostani y el ruso. Entonces, ¿esto qué es? Es una situación de introducción. Y luego viene, pero la importancia de una lengua no se mide solo por el número de personas que la hablan. Cuenta más decisivamente la fuerza política y económica en el relieve cultural del pueblo o pueblos que la tienen para suya. Acá está dándome una afirmación, ¿ya? Lo más importante no es el número de personas que la hablan, sino la fuerza política, económica y el relieve cultural del pueblo en este caso. Esa es la tesis. Y acá va a plantear el argumento. Por ejemplo, miren, este es un conector que voy a utilizar dentro de mi texto argumentativo, así como los muchos conectores que se les ha dado en el módulo de aprendizaje. Revisen la información, ahí se les ha dado módulos de aprendizaje, conectores que se van a utilizar según sus argumentos. Utilícenlos adecuadamente, por favor. Entonces acá, por ejemplo, el indostani, lengua común en la India, muy superior en número de hablantes al francés, está muy por debajo de él en cuanto al papel que desempeña en el mundo actual. Aunque hoy el español, junto con el francés, el inglés, el chino y el ruso, es lengua oficial de las grandes organizaciones internacionales. Miren, ¿qué me está diciendo acá en el argumento? Me está haciendo una aclaración, ¿no? Arriba me presenta que el número de sus hablantes, por el número de hablantes, el español es la quinta lengua más grande del mundo. Luego acá me plantea, pero que eso no es lo más importante, sino lo más importante es, aparte del número de hablantes, es la fuerza política y económica que tenga esta lengua, según el pueblo en el que se hable. Y luego me pone un ejemplo, miren, este es el argumento que está sustentando esta tesis, que el indostani, que es la lengua que se utiliza en la India, pese a que tiene gran cantidad de hablantes, lamentablemente en el mundo, o sea, fuera de la India, no es muy conocido o no es muy utilizado. Y por esa razón, el francés, pese a que tiene pocos hablantes de repente, pero en el mundo desempeña un papel muy importante. ¿Por qué? Porque económicamente, políticamente es más utilizado. Asimismo ocurre con el español, ¿no? Que junto al francés, al inglés, al chino y al ruso, dice, es la lengua oficial de las grandes organizaciones internacionales. ¿Por qué? Porque se utiliza ¿para qué? Para aspectos políticos, económicos y sociales. Por último, la conclusión. Miren, ese texto es muy chiquitito. Ustedes acá no me van a plantear un solo argumento. Sé que les digo que me tienen que plantear mínimo 3. ¿Ya? Pero esta es una idea de argumento. A este argumento también se le conoce como argumento de ejemplificación. Ese es otro tipo de argumentos, según otra clasificación. En suma, esta es la conclusión. En suma, la importancia que se le reconoce solo podrá mantenerse si los pueblos que la hablan alcanzan un verdadero desarrollo cultural, político y económico.
Entonces, una lengua no solamente es reconocida o es importante en el mundo porque tiene gran cantidad de hablantes, sino sobre todo porque tiene un alto desarrollo cultural, político y económico. Eso vendría a ser lo más importante. Y eso es lo que me está diciendo al final, está concluyendo con esa idea. A ver, acá hay un pequeño esquema de síntesis que me dice el texto argumentativo tiene dos orientaciones, hacia la emoción y hacia la razón. Es decir, para convencerte, para hacerte cambiar de opinión o para apoyar tus ideas, va a utilizar dos aspectos o dos orientaciones. La emoción, por un lado, y la razón por el otro. Es decir, te va a conmover, pero a la vez te va a dar razones válidas para que tú aceptes su opinión en este caso. ¿Con qué propósito? Con la finalidad básicamente de ¿qué? De persuadir. ¿A quién? Puede ser a una sola persona, puede ser a un auditorio, es más, puede ser a un gran número de personas según el medio a través del cual lo transmitas, ¿no? De repente a una sola persona, si le quieres convencer de alguien, le puede mandar un escrito, y si de repente es a un auditorio, lo puedes hacer de manera oral, puedes escribir tu texto argumentativo y luego aprendértelo y expresarlo públicamente o también leerlo ante un plenario. Se utiliza una estructura, hay que tener cuidado en esto. La estructura está constituida ¿por qué? Por la introducción, el desarrollo y la conclusión, o como les decía anteriormente, la tesis, el cuerpo argumentativo y la conclusión. ¿Qué se utiliza en el desarrollo? En el desarrollo, que es de repente la parte más extensa del texto argumentativo, ¿qué voy a utilizar? Voy a utilizar estrategias, citas de autoridades o lo que llamábamos argumentos de autoridad, es decir, de autores reconocidos o de personalidades reconocidas o también de entidades, también de documentos reconocidos. Por ejemplo, otra estrategia va a ser el empleo de estadísticas, las comparaciones, las ejemplificaciones, el léxico valorativo y los adjetivos. Entonces, la parte más amplia de mi texto argumentativo es el desarrollo o el cuerpo argumentativo. La introducción es base, sí, porque acá se va a plantear la idea sobre la cual tú vas a argumentar. Y por último, la conclusión no es otra cosa que hacer un resumen tanto de la tesis que has planteado, más los argumentos. Y se puede concluir con una frase. Muy bien, jóvenes, eso ha sido todo lo que les he querido explicar el día de hoy. Espero que les sirva. Cualquier duda que tengan, me lo pueden plantear a través del WhatsApp interno. Que tengan un buen día.